Buenas tardes, seguimos aquí en nuestra unidad número 10, el módulo 10, Evangelismo personal, grupal y masivo. Estamos después de una breve pausa donde hablamos sobre un tema especial que les traje la semana pasada, que fue interesante, acerca de esta circunstancia de activismo o evangelismo como un tema especial, y hoy volvemos a nuestro manual en la página número 7, así que vamos ahí a nuestra página número 7 y vamos a ir leyendo ahí de nuestro manual lo que está eh, listo para mostrarnos el manual. Entonces aquí tenemos en primer lugar en la final de la página 7. Voy a darle lectura a esta parte. Vamos a ir haciendo unas pausas aquí con la lectura también el día de hoy, pero propiamente vamos a estar hablando sobre modelos bíblicos de evangelismo, unidad número 3. Entonces ahí estamos listos para esta clase y ahí vamos a ir viendo el asunto. Me preparo para la lectura. Dice unidad 3, modelos bíblicos de evangelismo. Consideramos que la Biblia es un compendio de libros que en su conjunto nos permiten ver que Dios busca relacionarse con el ser humano y que en la lucha entre el bien y el mal. A ver, permíteme ver, se me perdió aquí el renglón por estar recibiendo mi cafecito, así que voy a volver a leer. Dice, consideramos que la Biblia es un compendio de libros que en su conjunto nos permiten ver que Dios busca relacionarse con el ser humano y que en la lucha entre el bien y el mal, Dios tiene la victoria final. Esto es muy importante. El consenso de la Biblia es este: el castigo que recibirá aquel que intentó arrancar a la creación de las manos de su creador será la derrota eterna. Esto será la derrota eterna, es un determinismo ya que no va a ser de otra manera. Desde que Adán y Eva fueron, cambiamos de página, echados del paraíso, Dios proveyó de los medios necesarios para que la humanidad se vuelva a Él. Jesucristo es el camino que Dios proveyó para que todos los que en él creen sean salvos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y inmediatamente un versículo después, brincando un versículo, nos da esta declaración que es en lo que nos basamos para la evangelización o la manera en que evangelizamos. Vamos a revisar brevemente algunos versículos bíblicos. Hoy no vamos a entrar mucho en esto, pero vamos a verlo. De alguna manera dice el verso 18, el que en él cree, del mismo Juan 3, no es condenado, punto y coma, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el evangelismo se basa sobre este principio. Hay dos maneras: creer y no creer. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene del libro de Génesis, en el capítulo 3, donde el hombre toma la decisión, el camino de la desobediencia. No está Adán y Eva en el huerto, como lo dice aquí el manual, y en este famoso capítulo 3 del libro de Génesis, solamente entresaco ahora algunos versículos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, es decir, estaba ahí el hombre y la mujer, pero le dice a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Viene esa situación donde es engañada la mujer y da de comer. Me parece que el fruto era codicioso, y más el énfasis aquí de la palabra que está escrita es esa codicia era cuando le dice y seréis iguales a Dios, a dioses les dice. Más el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 9, 3:9.
Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, no tuvo los pantalones de decir, yo tuve la decisión. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y le da una maldición. Y el verso 3:16 no de San Juan, sino de Génesis, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerán plantas del campo. Con el sudor, y llamó Adán a la mujer, llamó Adán al el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los creyentes. El verso 21, y Jehová dijo al hombre y a su mujer, y el hombre dijo no, hizo, perdón, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y mujer túnicas, de piel y los vistió. Es decir, el primer sacrificio para cubrir el pecado del ser humano que tiene que ser al final en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es la base de eh, del evangelismo. Vamos a lo que dice aquí, que dice, ¿qué modelos encontramos en la Biblia sobre la evangelización? Y vamos a ir viendo los modelos. Vean ustedes que los modelos que hay en la Biblia tienen que ver mucho con el agua, ¿verdad? Con la purificación. Los sacrificios llevan purificación. El pueblo de Israel en el Éxodo fue pasado a través del agua. Hay un momento en donde Jonás mismo está en el vientre del gran pez que tiene que ver con el agua, y todo esto viene como es la evangelización, el modelo en el Antiguo Testamento. Hay dos partes que resalta aquí el manual, aparte de lo que ya hemos dicho. El primero es la prédica de Noé, que les dijo que iba a haber una destrucción, pero que iban a ser salvados por del diluvio si se acercaban al arca, que era el modelo de salvación en ese momento. De la misma manera, esto nos da una referencia de lo que vendría a ser la perfección en Jesucristo, ¿no? Y el caso de Jonás, el libro de Jonás es muy especial porque Jonás es enviado a predicar a un pueblo que es el pueblo de Nínive, que no son judíos, y esto da pie a pensar que a propósito de Dios era salvar a todas las naciones, de todos los pueblos. Dice la promesa a Abraham es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, esta es la promesa que tenemos de Dios de salvar a todas las promesas, las naciones, y juega mucho el arca de Noé, juega mucho el paso por el Mar Rojo, y juega mucho el concepto de salvación que tiene Jonás, que no quiere ir, se va en sentido contrario, no por desobediencia, sino porque dice, ¿por qué vas a salvar a un pueblo que no es judío, a un pueblo gentil? Y ese es el pleito que tiene Jonás con Dios, y ese pleito le hace estar bajo las aguas, ¿verdad? En el gran pez. Y aquí vemos como punto A esta parte, y luego el punto B es importante, enseñanza. Los maestros y profetas enseñaban la ley de Dios. La ley de Dios, Esdras. Vamos rápidamente, ¿alguien lo tiene, por favor? Para que nos lo lea ahí. Esdras, ¿qué nos dice Esdras? Capítulo 7, versículo 15. Vamos a ir ahí a Esdras, capítulo 7.
Esdras, Nehemías, Esther. Y esta es la historia, aquí está en una parte de la Biblia, pero realmente es la historia del regreso del pueblo de Israel después de que fueron castigados por no obedecer la ley. Y es interesante cuando ustedes leen esta historia y van viendo este capítulo 7 y 8 que es todo un bloque de narración bíblica hasta el capítulo 9, cómo llega este hombre a Jerusalén y es acompañado para reconstruir, ¿no? Esdras es el sacerdote que restituye y dice, versículo 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Jerusalén y a Judea, perdón, y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Él le lleva la ley, que es lo que tiene en la mano. Y el versículo 15, ¿no? Que es el que nos está marcando, 7:15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Es decir, en el Antiguo Testamento hay un lugar a donde regresar siempre y ese es Jerusalén. Ahora, en el Nuevo Testamento y en el plan eterno de Dios tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla de la Jerusalén de Dios. Entonces, el plan de salvación en el Antiguo Testamento es regresar a Jerusalén. Ellos tienen una costumbre muy interesante donde cuando celebran la Pascua, acaba de pasar la Pascua, casi cayó en los mismos días que la nuestra, que nuestra Semana Santa. Ellos celebran y ponen una silla vacía y el hijo menor pregunta, ¿y para quién es esa silla? Y dice, es para Elías que va a regresar, pensando en la venida de ese Mesías que los iba a regresar. Y cuando terminan la cena, dicen unas palabras muy especiales: la próxima vez, el próximo año, en Jerusalén. Y recordamos ese salmo tan hermoso que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestros ojos se llenarán de lágrimas y nuestras bocas de alabanza, ¿no? Entonces, estamos en ese momento donde la salvación tiene que ver con un lugar geográfico y físico. Ujú. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 1, 2 y 3, la pregunta de los discípulos durante todo este periodo de la historia de la iglesia primera es, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Entonces sí tenemos ahí este pasaje importante que nos habla de esto. Y vamos a ver, ayúdenme a este final del capítulo 7. ¿Quién me quiere leer el versículo 27 y 28? Aquí habla de cómo el Señor les bendice con la ley, ¿no? Lo tienen ahí, que alguien me puede ayudar. Es Edras. Esdras, capítulo 7, versículo 27 y 28. A ver si estoy bien. Bendito Jehová, Dios de nuestro Padre. ¿Es este pastor? Así es, adelante. Que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los principales poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de Dios, por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hasta ahí, entonces ahí tenemos esta parte importante, fíjense bien, donde el regreso de Esdras tiene que ver con este sentido de identidad nacional y el sentido de búsqueda de el reino de Dios terrenal. Por eso ellos están esperando el Mesías y cuando viene Jesús le preguntan, ¿restaurarán el reino a Israel en este tiempo? Entonces, Esdras enseña la ley, les va y les enseña la ley. Eh, eh, ¿Cómo es presentado este evangelio, estas buenas noticias en el Antiguo Testamento, perdón? Presentaciones, dramas, sueños. Eh,
literatura en los 10 mandamientos, demostración de poder de Dios, sanidad, milagros, enfermedades. Todos estos son los modelos de salvación que tenemos en el Antiguo Testamento. A través de las narraciones en el Antiguo Testamento vemos el propósito salvífico de Dios en el Antiguo Testamento. Y más concretamente cuando vemos cómo restaura a su pueblo del cautiverio. Ahora sí, vamos por favor al modelo en el Nuevo Testamento. Este ya pasó. El modelo en el Nuevo Testamento es un modelo muy diferente. El modelo en el Nuevo Testamento es un modelo diferente, pero ahí arrancamos de esta discusión. ¿Cuál es la discusión que se tiene aquí? Es una discusión muy importante. Es la discusión en cuanto a que si el pueblo de Israel quería convertir a la gente para que los gentiles fueran convertidos al judaísmo, o hay una tendencia que el pueblo de Israel fuera el camino y la luz para que los gentiles llegaran al conocimiento de Dios. Por eso el libro de Jonás, en esta historia de que lo manda a Nínive, es tan interesante. No quiero entrar aquí en este detalle, pero hay una forma de ver la teología donde dice que Dios quería de alguna manera el establecer el reinado de Dios en todo el mundo a través de Israel. Es decir, Israel como luminaria, como señal de que siendo pueblo de Dios, el Señor bendecía y ayudaba a los gentiles, diferente a la concepción farisea de querer convertir a los gentiles a su propia religión, ¿no? Entonces está este tema. Y el modelo en el Nuevo Testamento, naturalmente tiene que ver primeramente cómo evangelizaba Jesús. Aquí tenemos las dos etapas. Vamos a irlas viendo las dos partes que tienen que ver con el modelo de Jesús y con el modelo de evangelismo de los apóstoles. Vamos a entrar porque es largo. Aquí voy a dejar un poquito la pantalla electrónica para dedicarme más a que me ayuden a leer estos modelos que son un tanto cuanto largos, pero nos puede llevar muy de la mano a lo que queremos enseñar en esta noche. Entonces voy a leer el primer párrafo y luego tenemos un punto 1, un punto A, perdón, y 1A. El 1A que nos ayuda mucho a ver cómo era este modelo. Lo vamos a leer, si alguien se prepara con esta lectura, y entonces vamos a irlo viendo. Entonces, vean ustedes cómo vamos a la letra B, ¿verdad? El modelo de Jesús, y vamos a ver cómo era este modelo y el punto número 1. Aquí nos encontramos con modelos de evangelismo con los cuales, por acercarse más a nuestra manera de hacer evangelismo, nos es más fácil relacionarnos. Hacemos mención de algunos modelos. Aquí vamos a ir haciendo mención de modelos. Ya en la última clase que vamos a tener la gran oportunidad de ver un modelo de evangelización a través del que es el modelo de evangelismo explosivo. Eh, y realmente es un modelo de evangelización, aunque ahora mencionaremos también ahí cuando demos la clase que el modelo de evangelización neotestamentario se encuentra perfectamente marcado en el libro de los Hechos, capítulo 2, los últimos versículos. Y este modelo lo vamos a ver con calma ahí, pero este modelo es impactar a la comunidad que está alrededor nuestro. Es decir, ser un factor de cambio en la comunidad, que se vea que estamos presentes en la comunidad. En la actual sociología se dice incidir en la comunidad, es decir, que tengamos un elemento de cambio, que seamos elementos de cambio para la sociedad. Pero vamos a ver ahora los modelos aquí en el Nuevo Testamento. Eh, para evitarme ya estar viendo dos pantallas y dedicarme más a la cámara mía, vamos a quitar aquí esto que está. Este dice el modelo de Jesús.
el modelo del evangelismo de los apóstoles. Entonces, ya estamos aquí con esto y vamos a ir viendo cómo tiene que ver nuestro modelo. Entonces, vamos viendo este modelo como es en el Nuevo Testamento, en la prédica que hace Jesús, la prédica que hace Jesús y que tiene que ver, bueno, ese era el Antiguo Testamento, estoy picando para el otro lado, en el Nuevo Testamento, el modelo en el Nuevo Testamento. El modelo en el Nuevo Testamento tiene que ver con esta parte de que Jonás le predica a los de Nínive, ¿no? A que le predica a los de Nínive. Ahora sí vamos, por favor, a los dos puntos. Y vamos primero el modelo de Jesús y luego vamos a ver el modelo de los apóstoles. Entonces vamos a ir aquí rápidamente a esta parte de el modelo de Jesús 1. ¿Alguien no tiene la lectura? Vamos a ponerlo por aquí. Bienvenido, Pastor Juan. Bien, no le había visto que llegó, pero ahí le damos la bienvenida. Si ya está por ahí, Pastor Juan, nos ayuda con el 1, por favor, la letra A, y luego prepara por Pastor Samuel la letra B para irlo leyendo. Y vamos a ir viendo las citas. Si me ayuda, Connie, por favor, bueno, no vamos a leer Juan 3:16 porque lo sabemos de memoria, pero Connie, me ayudas con Marcos 6:34, cuando llegue el pastor Juan ahí, nos lo lees inmediatamente, y pastor Sergio, nos ayudas con Juan 4:34. Vamos a leer. Adelante, pastor. ¿Por qué predicaba Jesús? Porque nos ama incondicionalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque porque sentía compasión por las personas, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Les digo? Sí, por favor. ¿Por qué predicaba Jesús? Porque hacer la voluntad de Dios era su motivación. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. Juan 4:34. ¿Por qué predicaba Jesús? Era algo que sentía impulsado, obligado a hacer. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:47. ¿Por qué predicaba Jesús? Tenía una misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Gracias, pastor. Ahora sí vamos a regresar, Connie, a Marcos 6:34. Si no lo tienes ahí en la Biblia, ahí está en el manual, como gustes, y vamos a hacer un énfasis ahí en algunas palabras mientras prepara nuestro hermano Pastor Sergio Juan 4:34. Adelante, Connie. 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muy bien. Entonces ahí tenemos algo que es dos partes: compasión y enseñanza. Los dos modelos de la evangelización de Jesús es compasión y enseñanza. Recuerdan ustedes que él empieza su ministerio leyendo el libro de Isaías cuando dice: ha venido a Israel la salvación, y la salvación consistía en esto, ¿no? Y ahora sí releemos, por favor, Pastor Sergio, Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Bien, su mayor interés de Jesús es acabar la obra que le dio su Padre. ¿Cuál es esta obra? La obra es nuestra salvación. Ujú. Ese es el propósito, el trabajo de Jesús aquí en la tierra. Y entonces la salvación es una parte importante y la evangelización, por ende, tiene que ser una parte central del evangelio que predicamos. Ahora sí, Pastor Samuel, ¿nos ayudas con la lectura de la letra B? ¿Cuál fue su mensaje? Vamos a ver en ese sentido hasta donde termina el capítulo, el versículo, la hoja número 8. ¿Cuál fue su mensaje? El reino de Dios, el arrepentimiento de pecado y la fe. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Él es único camino al Padre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Que Él brinda salvación integral al ser humano. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que en Él hay descanso del pecado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias. Entonces vean cuál es este mensaje. El mensaje es un mensaje de salvación, pero no solamente de salvación espiritual, sino va al área física, ¿verdad? Había oprimidos, cansados, enfermos, él sanó, restituyó vidas. Entonces este es el propósito. Es un propósito salvífico que tiene una intencionalidad hacia la integralidad del ser humano. Esto es muy importante. Es decir, no solamente decir, ah, mira, pues ya recibe al Señor Jesús y todo te va a salir bien. No, en ese momento tienes un momento especial de comunión con Dios que te permite tres aspectos importantes que son parte de nuestra vida. Y es conocerme a mí mismo, es decir, la relación conmigo mismo, luego la relación con los demás que me rodean, ¿verdad? Este sentido comunitario, de ser gregario de cada uno de nosotros y la relación con lo espiritual, tanto en la naturaleza como en el sentido de la creencia de un Dios, ¿verdad? O de Dios y en el sentido de una vida con una plenitud y un propósito cumplido en Dios. ¿En dónde podemos ver esto en la Biblia? Bueno, ampliamente lo vimos, lo vamos a ver en un libro que es el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, Pablo dice, les ruego, hermanos, que así como el Señor no se aferró a, a ser igual a Dios como cosa para decir no me entrego, él se entregó para la honra y gloria de Dios. Entonces, esto es muy, muy importante. Vamos a seguir leyendo eh, en, en nuestro manual, ya estamos ahí en esta parte que dice que qué método utilizó. Y en primer lugar, en la primera meta dice, tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. En Mateo 4:23 dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el testimonio de Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 38, ¿no? Me parece que es la predicación ante Cornelio. Predicando, sanando, liberando, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo 9:35. A través de historias y parábolas, Mateo 13, parábola del sembrador,
eventos masivos, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, eso es lo que dice en Lucas 14:25, satisfaciendo las necesidades, alimentando a los 5,000. Esa es una parte importante, ¿no? Como el Señor va y les dice, denles ustedes de comer. No, no está pidiendo que la gente se vaya, sino dice, denles ustedes de comer. Y esto es una parte importante de nuestro ministerio como obligación hacia la sociedad. Eventos masivos, grandes multitudes iban con él, satisfaciendo las necesidades, ya lo estábamos mencionando. Evangelismo personal, como se da en San Juan 3 con Nicodemo, San Juan 4 con la mujer samaritana. Dice, le era necesario pasar por Samaria, si tenía una intencionalidad en lo que estaba haciendo. Evangelismo para niños, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, es cierto os digo que el que no se os volváis, si no os volváis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:1-4. Entrenando y movilizando, Mateo 10, los 12 apóstoles, manda a los apóstoles, les dice cómo deben ir, y Mateo 28, en lo que nos da la gran comisión, y la misión de los 70 de Lucas capítulo 10. Entonces, esta es la manera que el Señor evangelista. ¿Qué resultados tuvo? Pues fíjense, fue rechazado, fue perseguido, fue aceptado y muchos creyeron en él, o sea, tenía estos resultados. Por eso la parábola de la semilla que cae en tierras diferentes. Terminó el trabajo que le fue encomendado, así lo dice Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y ahí utiliza la palabra griega que se utiliza para telón, ¿verdad? La palabra telón la utiliza en ese momento, dice, la finalidad se está cumpliendo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lucas 17, 1 y 2. Ahora bien, vamos al modelo de la evangelización de los apóstoles. ¿Me ayudas, por favor, Pastor Juan, con este primer párrafo? Hasta donde termina la página, ahí vamos a hacer una pausa. Okay. El modelo del evangelismo de los apóstoles. El Nuevo Testamento nos presenta a varios apóstoles que se hicieron conocidos por su capacidad de entregar el mensaje del Evangelio. Pablo, Pedro, Felipe, Bernabé son algunos de ellos. Los modelos de evangelismo que utilizaron fueron muy variados, aunque el mensaje siempre era el mismo. La variedad de métodos permite adaptar la presentación del Evangelio a las circunstancias y a los oyentes. Veamos a continuación cuáles fueron algunos modelos que ellos utilizaron. A. Evangelismo personal en Hechos 8:26, Felipe y el etíope. B. Evangelismo en dos grupos hogareños, estudio bíblico, Hechos 10:24-48, Pedro y Cornelio, 8:16, del 13 al 15, Lidia bautizada en Filipos, y C, eventos masivos, Hechos 2, Pedro en Pentecostés, Hechos 8:4-8, y Gracias, pastor. Qué interesante, ¿no? Que hay diferentes estilos de evangelismo, no hay un les solo digo con el D, evangelismo. ¿Perdón? D, les digo, ahí me paró. Sí, ahí, por favor, pastor, ahí vamos Ok, a ver. Vean cómo hay diferentes estilos de evangelismo. Por ejemplo, el estilo de Felipe y el etíope es un evangelismo personal.
Hay un evangelismo de grupo, en grupos en los hogares, con estudios bíblicos, como es en Hechos 10:24, con Pedro y Cornelio, y también como Pablo lo hace en el capítulo 16, cuando está ahí antes de pasar a Macedonia, y llega un varón macedonio y le dice, pasa acá y ayúdanos, y va y habla con la familia, primeramente el carcelero de Filipos, Lidia, y luego escribe este libro a los filipenses maravilloso, donde de lo que les está hablando yo hace rato, de entrega en un sentido de ya estar completo como persona. Esto le hace compartir el evangelio con mayor fluidez, ¿no? Y ahora vamos también a ver cómo hubo evangelismo masivo, como es en el caso del libro de los Hechos, ¿no? Era una fiesta religiosa y ahí Pedro en Pentecostés hace un llamado a la eh, arrepentimiento por el reciente fallecimiento de el Mesías, y lo presenta no como muerto, sino con una victoria sobre la muerte, como resucitado, y esto hace que la gente se conmueva, ¿verdad? Dice que había sido presentado por mucho tiempo como vivo, como resucitado, y esto hace una diferencia bien grande en el evangelismo. Nosotros debemos presentar un evangelismo de un Jesús vivo, de un Jesús que está presente. Pastor Samuel, ¿me ayudas con las letras D a la I, por favor? Y luego comentamos. Puedes seguir adelante con los pasajes y luego comentamos los pasajes. Evangelismo con poder. Hechos 3, del 1 al 26. Un cojo es sanado. Hechos 5, 13 al 16. Muchos milagros y señales, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33. Evangelismo de saturación. Hechos 5:27 al 28. Alcanzaron a todos en Jerusalén. Hechos 6:7-8. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Apologética. Hechos 7. Discurso de Esteban. En Hechos 17. Pablo en Atenas. Evangelismo a través de la asistencia social. Hechos 2:4-6. La iglesia ayuda a los necesitados. Evangelismo y misión. Hechos 10. Pedro y Cornelio. Pablo y Bernabé. Contextualizando el mensaje. Pablo en Atenas. Evangelismo a través de la intercesión. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Gracias. Entonces aquí vemos cómo todos estos puntos tienen que ver con el modelo de evangelización de los apóstoles. Hay diferentes maneras de evangelización. Lo que sí tenemos que estar seguros es que debemos evangelizar. ¿Cuál es la mejor manera? Pues aquella que convierte personas que no conocen del evangelio. Em, ya ahí vemos cómo hay inclusive algunos modelos de evangelismo que pues ya no usamos en la actualidad, pero que en algún momento han sido usados, como el evangelismo de masas, la misión, muchos tipos de evangelismo que debemos estar constantemente utilizando. Uno de los evangelismos que vamos a usar en el modelo que les vamos a dejar a ustedes es lo que se llama evangelismo personal, el evangelismo como un estilo de vida, y muy importante en cualquiera de los procesos de evangelismo es algo que se llama conservación de los resultados, los llama evangelismo explosivo así, es decir, estar atento a qué pasa con los resultados que estamos teniendo. Otra razón importante de la evangelización es que las personas tienen necesidad y que están siendo preparadas por Dios para recibir su palabra. Esa es nuestra fe, lo que debemos estar teniendo en cuenta, pero también debemos estar bien conscientes de que muchos esfuerzos evangelísticos pueden ser echados en saco roto si no tenemos las estrategias adecuadas. Recordamos la palabra del sembrador que echa la semilla y alguna pues se pierde. Entonces, seamos sabios para tener este tiempo adecuado de evangelizar. Hago un último énfasis aquí en contarles algo. Vamos a quitar
ya hemos quitado ya la, la, la pizarra electrónica y vamos a ir ya a trabajar sobre el punto de que a veces nosotros tenemos un concepto de evangelización que no tiene los resultados que deberíamos esperar. Uno de ellos es la evangelización masiva, donde la gente lleva a las personas a un lugar para que reciban el evangelio, pero lo que invitamos son cristianos y la gente pues estando ahí pues es tocada por la palabra. No digo que no haya gente ahí, pero curiosamente hay datos que en algunas campañas en algunos países del norte de Europa tuvieron muchas campañas de evangelismo, tantas que cuando contaron cuántos habían evangelizando, ya era el doble de la población de los que habían levantado la mano. Es decir, no es una manera de evangelizar. La manera de evangelizar es personal y tiene que ver con el cambio de vida de los que están siendo llamados al evangelismo, ¿no? Entonces, estemos atentos a este tipo de evangelismo. Ya en una próxima clase vamos a ver estos elementos del evangelismo la próxima semana y ahí vamos a estar analizando algunos aspectos. Ahora bien, dentro de esto que estuvimos hablando, para finalizar nuestra clase, vamos a entrar a el concepto, el buen concepto que tenemos de eh, de lo que es evangelización en el sentido de discipulado. Vean ustedes, vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a ver cómo él menciona cuál debe ser este trabajo que debemos tener al final del Evangelio. Y esto tiene que estar bien consciente, debemos estar bien conscientes de que es el trabajo de evangelismo que nosotros estamos haciendo. Los últimos momentos de Jesús registrado por Lucas se encuentran en los últimos capítulos de Lucas y es el último capítulo, el capítulo 24, que nos habla de Jesús resucitado, ¿no? Nos viene, voy a narrarlo para no leerlo, pero dice que el primer día de la semana, muy de temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Había un grupo de mujeres que se acercan a, a la tumba de Jesús y descubren que Jesús ya no está ahí, Jesús ha resucitado. Lo que predicamos, el evangelio que predicamos es el evangelio de la resurrección. Es importante hablar de este tema porque Pablo le dedica un capítulo completo a la resurrección en el libro de Corintios, capítulo 15. Luego viene la presentación ante dos discípulos, uno de ellos sabemos el nombre, otro no lo sabemos, y estos discípulos van camino a un lugar cercano, es el camino de Maús. Y luego viene el final del Evangelio y dice el verso 46, que es el que quisiera que nos refiriéramos, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, hablando de la resurrección. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí el testimonio que hablamos en el cierre de la clase pasada, que dijimos que el término era la palabra griega mártir, ¿verdad? He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, este es el llamado que tenemos, estar ahí presentes en esto. Ahora vamos a ver otro llamado diferente que está en el libro de Mateo. El llamado de Mateo es muy similar a lo que hemos visto, pero vean ustedes cómo dice
también registradas las últimas palabras de Jesús en el último capítulo de Mateo, que es el 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoselas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el llamado es el discipulado. El discipulado no es otra cosa, y aquí tenemos que ser muy enfáticos en esto. El discipulado es: no te enseño lo que sé, yo te voy a enseñar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, perdón. Lo que yo estoy diciendo está respaldado con los hechos. Entonces, este es el estilo de evangelismo principal de Jesús. Jesús enseña con el ejemplo y nosotros debemos predicar el evangelio desde el ejemplo. Bien, pues hasta aquí ya cubrimos el material del libro del material del manual. Vamos a ir la próxima semana a ver algunos videos de evangelismo y vamos a preparar ya también una entrada a estos elementos de evangelismo para ir cerrando nuestro curso. Hasta aquí dejo la grabación, pero no se me vayan. Vamos a tener ahora un tiempo de hablar de cuáles han sido nuestras experiencias en el evangelismo, cómo han sido esas experiencias. Entonces aquí dejamos hasta aquí dejamos nuestra grabación.